Vamos a estudiar, bueno, Shabbat Shalom, vamos a estudiar en este Shabbat un poco la Parashat Terumah y un tema que en realidad ya conocen todos. Al inicio de la Parashat, Shemot 25:8, dice: al comienzo de esta Parashat, el Eterno ordena al pueblo que ellos construyan un Mishkan para que pueda yo habitar entre ellos. El Talmud enseña que el verso debería leerse de la siguiente manera: y que ellos construyen un Mishkan para que yo pueda habitar en él. Entonces, ¿por qué dice habitar entre ellos? Hace la pregunta. La Torah nos está explicando el objetivo de construir un Mishkan. No es solamente crear una casa para Hashem, sino que es santificar un lugar especial para él, entre las personas. Cada judío individualmente debe luchar por convertirse en un microcosmos del Mishkan, un refugio vivo de santidad. ¿Qué significa esto? En los escritos nazarenos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Santidad, la Ruach HaKodesh. En realidad dice ahí habitar dentro de él. Así es. Entonces, nuestro cuerpo tiene que tener un lugar preparado para que habite Hashem en nosotros. ¿En dónde creen que sería? Porque en la Torah está explícito que los que de su corazón nazcan, o de que su corazón desee, va a donde. ¿De dónde sale? Del corazón. Y es uno de los órganos más interesantes que tiene el cuerpo humano, el corazón. ¿Han escuchado alguna vez aquí cuando una persona tiene un trasplante de corazón? Sí. ¿Qué sucede después en su personalidad, mi Ángel y yo? Sí, pues tiene un cambio de personalidad. ¿Sí, José? Si le pusieron un corazón de Malvado. un homosexual, pues se va a meter en muchos problemas. De hecho, hay un caso, pero no lo puse porque hay de esos, se los puedo mostrar después. Ahorita les voy a decir el ejemplo. El ejemplo es que una joven que era tenía tendencia lesbiana, le haces un trasplante de corazón de una joven que era apasionada, y cuando tiene ese trasplante de corazón, se le quitó y se hizo heterosexual. Y todos estaban sorprendidos en su casa, su hermana, el testimonio de la familia, su hermana, el novio, otra persona. A modo de introducción, mis aquí, este es un estudio donde pacientes trasplantados manifiestan rasgos de personalidad de su donante. Familiares de donantes reconocen al difunto en el comportamiento del receptor, un fenómeno que incomoda, remueve y plantea una pregunta: ¿tienen los órganos una memoria celular? Sí. Testimonios, análisis y elementos de respuestas. Se suelen considerar que el aprendizaje primero pasa por el sistema nervioso, luego por el sistema inmunitario. En consecuencia, los pacientes que recibieron trasplantes de órganos periféricos no tendrían que padecer los cambios de personalidad ni adquirir los rasgos propios de unos donantes que nunca encontraron. Cuando después de unos trasplantes de órganos se observaron tales transformaciones, intentaron explicarlas, etc. Es largo, vamos a un caso. Este caso es interesante. Caso 1 dice: sé que está dentro de mí, que está enamorado de mí. El donante era una joven de 18 años que falleció en un accidente de coche. La receptora era una joven de 18 años con endocarditis e insuficiencia cardíaca. El padre del donante, psiquiatra. Dice: mi hijo se pasaba el tiempo escribiendo poesía. Tras su muerte
Esperamos más de un año para ordenar su habitación. Descubrimos un libro de poemas que nunca nos había enseñado y jamás hemos hablado de esto a nadie. Uno de ellos nos conmovió tanto emocionalmente como espiritualmente. En este libro, mi hijo presentía su repentina muerte. También era músico y encontramos una canción titulada Dani, mi corazón es tuyo. Las palabras indicaban que mi hijo presentía que iba a morir y dar su corazón a alguien. Decidió donar su órgano cuando tenía 12 años. Esto nos pareció muy valiente, pero pensamos que era porque hablaba de ello en la escuela. Cuando encontramos a la receptora, no entendimos lo que había pasado. Hoy todavía seguimos sin entenderlo, es sencillamente incomprensible. La receptora. Cuando me enseñaron fotos de su hijo, lo reconocí inmediatamente. Lo hubiera reconocido en cualquier sitio. Está dentro de mí, sé que está dentro de mí y que está enamorado de mí. Siempre estuvo enamorado de mí, quizá en otra época, en alguna parte. ¿Cómo podía saber años antes de su muerte que iba a morir y dejarme su corazón? ¿Cómo podía saber que me llamaba Dani? Después, cuando me hicieron escuchar algunas de sus canciones, podía acabar las frases sola. Anteriormente no tocaba ningún instrumento, pero después del trasplante me empezó a encantar la música, me salía del corazón. Mi corazón necesitaba tocar música. Le dije a mi madre que quería tomar un curso de guitarra, el instrumento, etc. Su canción está en mí. Lo siento muy intensamente a la noche, es como si Paul me cantara una serenata. El padre de la receptora. Mi hija tenía, si se puede hablar así, una vida un poco disoluta hasta que enfermara. Supuestamente por culpa de un dentista. Estaba alocada, después se calmó mucho. Pienso que esto debe ser una enfermedad, pero ella afirma que se siente con más energía y no al contrario. Dijo que quería tocar un instrumento y cantar. Cuando escribió su primera canción, describió en ella su nuevo corazón, así como el de su enamorado. Decía que su enamorado había venido a salvarlo. Entonces, es interesante estas secciones porque, de acuerdo tanto en la Tanaj como en los escritos nazarenos, dice que ¿dónde están los malos pensamientos, adulterios y demás? Del corazón. Del corazón. Esta parte es interesante, familia. El Shabbat pasado tocamos un tema acerca de la conciencia, superficialmente. Mijael Ben Abraham. Pero estamos hablando que esta situación ¿Sí? es meramente carnal, no tiene nada que ver con lo espiritual. ¿Sí? Es una conexión física, porque lo que viene del cielo o lo que somos nosotros está en el cerebro. Aquí. Ok. Lo que es espiritual está en la mente. Vamos a tratar de comprender esa parte. Cuando el Shabbat pasado tocamos un poco superficial la conciencia, en la primera etapa del tiempo de Adán y Eva, por así decir, también antes de comer del árbol del conocimiento, Adán tenía sabiduría, entendimiento y conocimiento. Pero el conocimiento era de otro tipo. Dicho en términos de hoy en día, el árbol del conocimiento le brinda al hombre una conciencia de sí mismo, tal como nosotros la experimentamos. Por ejemplo, meditemos por un momento en la percepción que tenemos de nuestro cuerpo. Es decir, respiramos también cuando no estamos conscientes de hacerlo, y hay muchas partes de nuestro cuerpo que no lo sentimos en absoluto. Es decir, en ese punto no somos conscientes, ¿verdad? No somos conscientes. También respecto a los órganos de los cuales sí estamos conscientes y las actividades físicas que sabemos que están ocurriendo. Cuanto más concentrados e inmersos estamos en una tarea cualquiera, podemos perder en cierta medida la sensación corporal y no ser conscientes de ella, ¿verdad? Al principio, cuando ustedes aprenden a manejar, son conscientes de los movimientos. Sacar el clutch, acelerar,
un poco y empieza a avanzar el vehículo. Pueden pasar muchos años, como hay quien puede manejar un taxi, no, pues lo maneja como si nada, puede ir platicando, volteando, ya es inconsciente, ya no es consciente de todos los cambios que hace, en el pedal, acelerador, los cambios manuales, etc. Ya no es consciente. Entonces, de la misma forma se puede describir una situación en que la persona no es consciente de su propia psiquis, porque toda la energía de su vivencia es hacia el mundo que lo rodea. Es decir, ya la experiencia que se acumuló ya no es consciente en la mayoría de casos. De la misma forma se puede describir una situación en que la persona no es consciente de su propia psiquis, porque toda la energía de su vivencia es hacia el mundo que lo rodea. Así era el hombre antes del pecado, consciente de ser parte de ese maravilloso mundo que acababa de crearse, pero que no siente ni piensa en sí mismo. Por eso Adán y su mujer estaban desnudos y no se avergonzaban, porque la vergüenza, noten que esto es interesante, familia, la vergüenza es pertinente solo cuando hay alguien afuera que me está observando, o si yo puedo observarme desde afuera. ¿Me explico? Es decir, como el tiempo que vino el Santo Maestro, le decía hipócritas, desde afuera. Pero el hipócrita no tiene vergüenza, excepto, ¿cómo la pudiera ver? Solo cuando hay alguien afuera, solo cuando hay alguien afuera que lo está observando. O si la misma persona es consciente de observarse desde afuera, como dice Santiago, Jacob, la Torah es un espejo, ¿verdad? Y ahí nos estamos viendo cómo somos. Sin embargo, no llegamos a esa etapa en muchos de los casos. En este mundo antes del pecado todo era básicamente bueno, todo era bueno, ya que todo fue creado por el Eterno y dijo que era todo, que era bueno. La segunda etapa, que es la caída de la conciencia de uno mismo, es lo siguiente. Llega la serpiente con algo muy tentador, bastante tentador. Ven conmigo, platicamos el Shabbat pasado, el taller de autoconocimiento de expertos en sentidos y sensaciones. En el mundo posterior del pecado ya todo está mezclado. En vez de la serpiente que incita desde afuera, ahora efectivamente se encuentra dentro de nosotros mismos nuestro Yetzer Hara, nuestra mala inclinación o nuestro ego, por tomar otras palabras. En cada paso que damos nos empuja hacia el egoísmo y el interés personal. Hasta la puerta el pecado te perseguirá. Como dice Mishle 18:2, el tonto no se aferra al entendimiento. El tonto no se aferra al entendimiento, sino a lo que surge de su corazón. El tonto no se aferra al entendimiento, sino a lo que surge de su corazón. Aunque la autoconciencia es parte de nosotros, necesitamos saber limitarla. Si no se limita, familia, miren qué es lo que va a pasar. Algunas personas no están contentas con solo el hecho de que viven. Si la vida fluye pacíficamente y sin problemas, se empieza a poner aburrido. Y por eso utilizan drogas para sentir la vida en su máxima potencia, con colores intensos y a todo volumen. El que se convierte en esclavo las experiencias y las emociones y buscan en todo momento la forma de percibirse y sentirse. Es decir, se necesita y va de menos a más.
ponen su yo en el centro y de hecho se hacen como el eterno. Y el consumo de drogas es un ejemplo extremo, pero eso puede ser cualquier tipo de emoción. Es una droga que siempre es de menos a más. El consumo de droga es un ejemplo. Como dice el tonto, no se aferra al entendimiento, sino lo que surge de su corazón. Al final de cuentas, la experiencia exagerada no te lleva a ningún lado, porque en cuanto te haces demasiado consciente de ti mismo, eso ya se llama egoísmo. Exageradamente consciente de ti mismo. Es decir, una persona puede sentirse mal, pero tiene que ir a trabajar y va a trabajar. Pero el hijo en casa se siente mal y no va a la escuela porque se siente mal. O sea, es consciente de sí mismo y no va. Quiero ver tele, quiero tener el teléfono, porque es consciente de sí mismo de que necesita algo y necesita sentir esa experiencia, como en los videojuegos, que siempre es de menos a más tiempo. Y quítenlo del teléfono porque son problemas. Ya en ese punto ya se ha dejado de disfrutar. En ese punto ya se ha dejado de disfrutar, al igual que aquel que está ocupando todo el tiempo en fotografiarse a sí mismo. Por eso intentas olvidarte de ti mismo y entregarte a la experiencia en sí. Pero esa experiencia refuerza una vez más tu ego y finalmente destruye la experiencia pura. Y finalmente te quedas sin nada y el camino a la depresión es corto. A este punto, cuando uno es exageradamente ya consciente de uno mismo. Experiencia. Pero cuando ya es parte de esa experiencia, llega un punto en que se pierde esa intensidad en esa experiencia. Cuando se pierde la intensidad en esa experiencia, ya se dejó de disfrutar. ¿Me explico? Ocupa algo más intenso. Alguien puede, bueno, la mayoría de aquí no, todos son pacientes, no son enojones, pero regularmente se ocupa a veces un poco más de esa adrenalina, ese sentir, hacerse sentir. Pero cuando ya se llega a esa experiencia, constantemente se pierde esa intensidad. Y eso ocurre en cualquier aspecto. Un efecto similar, Mesajín, como en el primer siglo, puede estar también con una cubierta religiosa de Torah y Mitzvot. El servicio al Eterno, por supuesto, tiene que activar los sentimientos. Amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Temerás al Eterno. Pero hay, como lo vimos el Shabbat pasado, hay quien se acerca por tener una experiencia religiosa, ¿verdad? Emoción nada más. No para servir al Eterno, sino para servirse en sí a la misma persona, a su ego. El individuo necesita emociones y para lograrlo se refuerza y activa el corazón para sentirse a sí mismo. Cuando genera una gran emoción, mucho ruido, pero sigue siendo superficial. Hasta que tenemos que llegar a una etapa de autoconciencia a conciencia divina, que es el punto al que tenemos que llegar. Conocernos a nosotros mismos. Primera de Crónicas 28:9. Conoce al Elohai de tu padre. Se le dice a Shlomo HaMelech. Primera de Crónicas 28:9. Conoce al Elohai de tu padre. Y tú, Shlomo, hijo mío, reconoce al Elohim de tu padre y sírvele con un corazón íntegro
y con ánimo voluntario. Porque Adonai escudriña todos los corazones y entiende toda la intención de los pensamientos. Si tú le buscas, Él se dejará hallar. Si tú le buscas, Él se dejará hallar. Pero si le abandonas, Él te desechará para siempre. Esta es parte de la conciencia divina. Salmo 16:8. Tejilín 16:8. Puse a Elohim siempre delante de mí. Si siempre se pone el Eterno delante de nosotros, con Él a mi derecha, no resbalaré. Es un principio fundamental de la Torah y a las alturas de los grandes justos que van con Elohim. Puse a Elohim siempre delante de mí. Imagínense tener esa conciencia constante y que está misericordioso a un lado siempre. Algunos de ustedes, o muchos, cuando andan en la calle y va a pasar una persona, hay veces que ya vamos con mucha velocidad o llevamos prisa. Es decir, ya una autoridad, el cinturón, consciente, ¿verdad? El cinturón, y inmediatamente baja la velocidad y va una persona, la persona más amable, ¿verdad? La persona más amable y adelante pasa. Es más, un ciudadano ejemplo. Un ciudadano ejemplar, digno a seguir, un paradigma, ¿verdad? Un ejemplo. Porque es consciente en ese punto, pero antes no. Pero si llevásemos eso a nuestra conciencia, de que siempre ponemos al Eterno a un lado de nosotros, que la autoridad sería otra cosa. es la máxima autoridad. Máxima autoridad. Romanos 9:29. Dice ahí en Isaías, sino más bien es judío el que es en lo secreto. El que lo es en lo secreto. El contexto dice, tú que dices que no has de robar, hurtas. Tú que dices que no has de hacer esto, lo haces. ¿Lo haces en público? Claro que no lo hace en público. Por eso termina diciendo, en lo secreto, ahí es donde se manifiesta. Dígame, Micael. Sí, porque ¿qué es llevar al Eterno contigo? ¿Qué es realmente? ¿Cuál es la mecánica de llevar al Eterno? Porque muchos dicen, amo al Eterno. Pero, y les preguntas, y bueno, ¿y quién es el Eterno? No, pues allá está. Sí. ¿Verdad? Entonces, llevar al Eterno es adquirir el conocimiento a través de la letra. Sí. Sí, sí. Vivir la letra. Porque ¿cuántos hay? Tienen la letra, pero no viven la letra. Miren, Ezequiel, el contexto de lo que estamos tratando de comprender, y en otras clases hemos visto, ustedes ya conocen la Sefirot y la esfera mental con sabiduría, entendimiento y conocimiento. Así como estas son emanaciones del Eterno, el hombre tiene 10 también. Del lado derecho de Hashem es sabiduría. Y uno de los poderes del alma, ¿cuál es? De ese mismo lado es bitul, autoanulación. Si una persona recibe conocimiento, recibe sabiduría, recibe información, ¿verdad? Y la guarda en una de las cámaras del corazón, entre más información recibe, tendría la persona que autoanularse.
Es decir, está aprendiendo, está recibiendo información de no robarás. Porque si robas pagas 4 tantos. Y si llega el punto en que lo vas a hacer, o lo hacías y lo vas a hacer, con esa información la persona se está autoanulando. ¿Me explico? Ahora bien, estábamos hablando del corazón por lo siguiente. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el odio. El odio. Vallicrá 19:17. No odiarás a tu hermano en tu corazón. En tu corazón. Vallicrá, Levíticos 19:17. No odiarás a tu hermano en tu corazón. ¿Qué significa eso? No odiarás. Voy a leer una porción de Uxor Sadiquín, el odio. Levíticos 19:17. Levíticos. El odio es causante de muchas transgresiones, como por ejemplo la maledicencia, pues quien odie al otro expresará su odio ante los demás. Y se quejará de la persona a quien odia permanentemente, buscará perjudicar a esa persona y se alegrará por su desgracia. También provocará daños, pues tratará de perjudicarlo en cuanto pueda, guardando rencor y sed de venganza, y no se apiadará de él aún en momentos de su apremio. La historia de Joseph, ¿verdad? El odio hará que desacredite todo lo bueno que el otro haga, detractándolo ante los demás, impidiendo lo bueno que llegue a quien le merece. No reconoce la verdad, y si la persona a quien odia le debe dinero, lo apremiará en el pago. Existen varios tipos de odio. Algunos odian al otro porque le provocó una pérdida económica, o lo golpeó porque le avergonzó o lo calumnió. Sobre este tipo de cosas no debe odiar al otro, sino guardar en silencio, como comenta el verso. Segunda de Samuel 13:22. Y no habló Absalón con amor, ni bueno ni malo, pues odiaba a Absalón a Amón. No habló ni bien ni mal, pero lo odiaba. ¿Sí? Segunda de Samuel 13:22. En estos casos es un precepto hacerle saber a dicha persona que cometió un error y decirle: ¿por qué hiciste tal y tal cosa? Pues así está dicho, reprocharás. Y si la persona que lo agravió se disculpa, debe aceptar dichas disculpas y no ser cruel y rechazarla. Existe un odio más negativo, y el odio gratuito, siendo este tipo de odio el que destruyó el segundo templo. ¿Han notado, Misajín, que en una de las bendiciones se dice que nuestros hijos eviten el odio gratuito? ¿Saben cuál es el odio gratuito? Un ejemplo. Sí, a veces entre amigos, los papás, la familia está hablando de otro familiar y está el hijo escuchando. Y sin deberle y tenerle al hijo, ya le está teniendo un sentimiento diferente al tío. ¿Verdad? No tiene ni por qué tenerlo y lo está comprando gratis, la idea. ¿Verdad? Hay veces que entre papás, incluso separados, la mamá le habla mal del papá y el papá le habla mal de la mamá. ¿Y el hijo qué está haciendo? Acumulando un odio gratuito. Y que no lo dice. ¿Me explico? ¿Y hay necesidad? No. Pero ese es un odio gratuito. ¿Qué pasa con el tiempo? Bueno, puede suceder que no quiere ni verlo o verlo, porque
acumuló el odio, ¿en dónde? En su corazón. Si usted lee en el Chumash, el comentario del Chumash, con respecto a este mandamiento, dice, aun si la persona pasó 30 días sin hablarle, sin dirigirle la palabra, son 30 días que ha acumulado ese pecado. Odio en su corazón. ¿Mejor es lo que iba a decir? Sí, es como cuando hay pleitos entre familias y pasa el tiempo y se mata, pero no saben ni por qué. Sí, Es más o menos sí, así. odio gratuito. ¿Qué necesidad? Ni siquiera somos del problema y lo están llevando como si fueran suyos. Y constantemente esa bendición que evita a nuestros hijos el odio gratuito. ¿Pero en dónde se acumuló? ¿Dónde se acumuló? Eso es importante, ¿eh? Por eso empezamos a hablar en la parashá, todos los que en su corazón le nazcan, Dios nos dieron ¿qué? Oro, plata, ¿qué Joseph? Y cobre. Ahí se nota lo que hay en el corazón, ¿verdad? Ahí se nota. En fin, el odio generado por la envidia es aún más negativo, por lo que el hombre debe reprimir su espíritu para alejar ese odio de sí. Algunos odian al otro, pues no reciben favores o obsequios como lo desearían. Fíjense hasta dónde llega. Así que para la siguiente Hanukkah un buen regalo. Un buen material. ¿Verdad? No usados. Sí, no usados. No usados. De todo este tipo de sentimientos se debe alejar, asumiendo con amor todo aquello que se le destine, el Todopoderoso. Si confiere en el favor de los humanos y debe pensar si sería merecedor de ello, lo recibiría sin necesitar préstamos o dádivas ajenas, etc. Si lo acosan la pobreza y la estrechez o padece enfermedades, debe asumir que el Todopoderoso para su propio beneficio lo destinó todo ello y por lo tanto debe recibirlo con amor. Y definitivamente el actuar de esta forma erradicará de su corazón el odio. Aceptar todo con amor, asumiendo esta conducta y pronunciando ante cada visitud Gam Sule Torah. Todos para mí. Todos para mí. Bueno, es un ejemplo. Está muy extenso todo lo que está aquí. Les voy a dar otro ejemplo. Porque está corto. ¿Son conscientes, familia, de que tenemos mucho que cambiar? Muchos rasgos negativos. Mezquinidad. ¿Quién es mezquino aquí? ¿Qué es eso, amor? Mezquino. ¿Qué es mezquino, mi Mijael? Sí. El que le salen las manos, dice mi Mijael. Estaba chiquillo. Por jugar en los charcos, decía la mamá. Por acá. Vamos a hablar de otro tipo. Se trata de una condición negativa en la mayor parte de sus aspectos, y sobre ella dijo Shlomo Hamelech, Proverbios 23:6, no comas el pan de quien tiene un ojo maligno. ¿Proverbios 23:6. Y los rasgos característicos de este tipo de personas son los siguientes: no practica la caridad, no se apiada del pobre, y si mantiene trato comercial con otros son sumamente detallistas y no conceden absolutamente nada.
No brindan comida o vestimenta a quien la necesita y nadie obtiene ninguna satisfacción monetaria de ella. No confían en los demás y se hacen odiosos ante los ojos de los otros. No buscan cumplir con los preceptos de Hashem y no tratan de obtener la compañía de un maestro o un amigo y de esa forma permanecen ignorantes. Y si es mezquino con su propio cuerpo será un ser amargado que no hará favores a ninguna persona. Empero por sobre todo será negativo, y si es avaro con su sapiencia y sus libros, pues con la enseñanza no pierde nada, ya que el saber fue comparado con el fuego. Algo así. ¿Sí, Jorge? Sí, no. A ver, Diga, Jorge, no tengo nada. todo esto se acumuló, ¿dónde creen? En el corazón. ¿Sí? ¿Dónde creen? O sea que, imagínense si recibiera un trasplante de corazón de Mian Mijael, Tenía bondadosa. bien chambeador. Todo lo que ha acumulado durante 40 y tantos años Mian Mijael es pura sabiduría. Maestro. Muy acomedido. Sí, sí. Sí. Hasta Diga, ¿Juárez lo iba a decir, perdón? Es que tenía un tío que nunca se casó porque él decía que cómo iba a mantener a una persona que no era de su familia. Ay, qué bárbaro. Era muy mezquino. Sí. Demasiado. Sí, no, y es que en general Misa tiene una mala característica de que no, es decir, no va a poner No da ni nada un por peso. los demás. O sea, no va, y eso monetariamente, es decir, ahora en tiempo va a ser peor. Es decir, incluso con la pareja, tiempo de calidad, no lo van a ver. ¿Sí me entienden? Porque es excesivamente consciente de sí mismo. ¿Me explico? Excesivamente consciente de sí mismo. Y con esta característica va a ser espantoso. Pero está nuestra contraparte que no nos deja seguir así. Bueno, Yo he aprendido de mi esposa. sí, Sí. bueno, si era mezquino, está su ayuda en contra. No a ese grado, pero sí. ¿Sí? Es que puede ser un rasgo en que en vez de, mire, no da caridad, no da caridad. ¿Cuál es la diferencia entre Sedaká y Gesed? Entre bondad y justicia. Proverbios 2, la Sedaká salva de la muerte. Dice Jacob que la Gesed sale del corazón. Ok, la Sedaká Mesajín es el 10% de su ingreso. La Sedaká. Y la Gesed, la bondad, es cuando excede ese 10%. Es decir, no le pesa que... Miren, mis hijos, déjenme recordarles algo. En la Parashá, el Eterno quería que todo aquel que su corazón lo motive, done, ¿verdad? El Eterno quería personas motivadas por su corazón, pero ¿por qué deben estar motivadas por su corazón y no por su cerebro? ¿Por qué por su corazón y no por su cerebro? ¿Ok? La respuesta puede hallarse en el mecanismo interno que motiva a una persona a hacer algo, especialmente cuando se trata de hacer actos de bondad. Cuando alguien quiere dar, lo primero que ocurre es que su corazón toma conciencia de algo y se inspira a dar.
Pero justo cuando está a punto de tomar cualquier tipo de acción, escucha una pequeña voz que intenta controlar ese comportamiento, y es el cerebro. El cerebro. Mientras que el corazón es emocional y solo quiere dar, nuestro cerebro, por otra parte, opera bajo la lógica, bajo la experiencia, bajo años y años y años de experiencia. Va a actuar. Entonces, cada vez que el corazón quiere dar, el cerebro filtra instantáneamente el pedido para ver si la idea tiene sentido desde el punto de vista lógico o no. Así, rápido. Y aquí es donde comienza el problema. El cerebro, que tiene acceso a millones de piezas de información de tu experiencia pasada de vida, analizará el acto de bondad sugerido por el corazón y decidirá si coincide con tus intereses desde un punto de vista lógico. Entonces el cerebro va a decir: el corazón no tiene razón aquí. Es decir, pues nada más merece tanto porque está joven, puede trabajar. Es más, merece más mi consejo. Sí. No sé qué. Pero esto es instantáneo, es impresionante el momento en que atraviesa esa cantidad de información para tomar una decisión. El cerebro entonces no tiene corazón. El cerebro sabe que el corazón necesita dar, pero a ese punto tomamos una decisión. Ahora bien, para esto, para esta pequeña introducción, esta pequeña introducción del corazón y de la experiencia, de hecho, hay una mujer que tuvo un trasplante de corazón que era una persona muy sedentaria, una mujer, su esposo, y casi no tenía mucha intimidad. Tuvo un trasplante de corazón, diario quería tener relaciones, diario. No más eso, hacía otras cosas, diario. Y que empiece a investigar de quién fue el trasplante, de quién. De productos químicos que se generan en la impresión, al momento de la impresión. Sí. Es por eso, Misajín, que es interesante, por ejemplo, Mishle 24:4, que es un texto que hemos analizado en otras ocasiones, Proverbios 24:4, o del 1 al 4 para ser más específico. Dice ahí Proverbios: el corazón piensa en mal. La pregunta es: ¿el corazón piensa? Proverbios 24:1. Vamos a leerlo completo. Proverbios 24:1. 24:1. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón, dice aquí, trama violencia. La traducción que hacen en la Tanaj hebrea es: el corazón piensa en hacer mal, o mal, piensa mal, el corazón piensa mal. Dice Santo Maestro: ¿dónde vienen los malos pensamientos, adulterios y demás? El corazón piensa. ¿Cómo que el corazón piensa? Por eso este contexto del trasplante, ¿verdad? Hay un cambio interesante. De hecho, Rabbi Nachman aconseja sangría, no la que venden en la tienda, sino una técnica de qué, Jacob? Médica de qué? De sacarse la sangre para generar sangre nueva, ¿verdad?
Donar sangre es bueno, entonces. Donar sangre. Bueno, entonces todo lo que tenía aquí, mira Jacob, ahora ya va a la otra persona. Sí. Pero sí, donando sangre. Miren, pues aquí, vamos a dejarlo aquí porque hay un caso muy interesante que lo conoció su servidor explícitamente. El hermano de un arquitecto, en cuanto recibió una transfusión de sangre, cambió su personalidad. Y de ahí ellos notaron un cambio de personalidad completo. Impresionante. Oiga, More, entonces, Pero bueno, gracias. More, Proverbios 24. nada más tengo duda. A ver, La Torah prohíbe trasplante de corazón, nada más. Nada más. Sí. Los otros órganos. Sí, Y entonces, donar sangre, como los testigos, ellos no hacen trasplantes ni permiten que te metan sangre. ujú, Pero ellos tienen desde otra sí, perspectiva. diga. Y eso también, hablando de que tu personalidad cambia, en Sí. la Torah es igual, o sea, cuando Mire, está prohibido las transfusiones. no, mire, la vida está por encima de todo. Por salvar la Está vida. por encima. La perspectiva del trasplante de corazón es porque ahí está la vida. Está la vida, por ese punto. Ahora bien, cualquier tipo, en cuanto se necesite una transfusión de sangre por vida, se hace. ¿Sí? Su alma está capacitada para eso y más. ¿Sí me entienden? Es decir, cuando su alma baja a este plano físico, bajó con todo lo necesario para lo que le iba a ocurrir. ¿Sí me entienden? Mira, Jacob. También en el área veterinaria utilizan la sangre. Había caballitos que ya estaban literalmente desahuciados, flacos, ya no había que darle. Ajá. Y el abuelito de Magnus lo iban a sacrificar, de hecho, al caballito. Y el abuelito de Magnus lo vino esa información de generación en generación desde el rancho Ujú. y le dijo, si quieres, yo puedo hacerle, lo vas a sacrificar si quieres que le hagamos la sangría. Sangría. Y le dijo, ¿qué es eso? Y ya le dijo, tú nada más déjamelo, frente a ti lo voy a hacer, porque tú me autorizas así. Entonces le puso las dos manitas y agarró una navajita y le hizo una cortada hacia arriba del casco Sí. y el caballo empezó a sangrar. Sangre. Entonces ya le puso un permiso del Señor, le paró la sangre. La hemorragia. Y como a los 22, 25 días el caballito ya andaba corriendo. Y a partir de ahí se puso gordito y vivió. ¿Cómo? No sé. Pero fue verdad, por lo hizo el papá, el abuelito hermano. Gracias, excelente. ¿Y los que se cortan las venas, ¿sabes? Eso se sale en la mano. Sí, pero que les alcanzan a. Sí, a se le salió de salvar. más. No, pero le iba a preguntar una cosa. A ver, acuérdese. More, entonces la sangría, ¿qué es? O sea, dejas que salga sangre. Sí, o donar. Ah, Sí, donar. porque el punto es limpiar la sangre. Ya cuando sale esa sangre, tiene que tomar el nuevo estado de conciencia para que todo se quede acumulado ahí. Acuérdese. El pensamiento baja al corazón y el corazón empieza a bombear esa idea a todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo. Pero, Entonces la donación de órganos sí se puede hacer porque sabía sí, que- excepto el corazón. Ah, ok. Ujú. Bueno, entonces estamos en Proverbios 24, 1 al 4. Iba a decir. Porque ahí está la vida. Oh, pero es sin conocimiento. More, Sí. pero por ejemplo, si alguien está en peligro de muerte y ocupa el corazón, pero alguien ya no lo ocupa, no se lo puede hacer. Ahorita No, ciencia la ya persona está todavía muy está avanzada. viva, Ah, ¿verdad? La ciencia está muy avanzada y ahorita ya hay corazones artificiales. Ah, hermano, ya fue al cine. Es lo que dice. Bueno, entonces, estamos 24, 1 al 4. Pura ciencia ficción. Vale. No, sí. Está poniendo corazones de deseo. Bueno, seguimos. pero yo
Proverbios, ¿qué? 24, 1 al 4. No tengas envidia de los hombres, malos ni desees estar con ellos, porque su corazón trama violencia o piensa mal y sus labios hablan iniquidad. Y viene esta parte interesante, con sabiduría, con Jochmá, con sabiduría, se edifica la casa, con prudencia, en el texto dice combina, se afirma, y con conocimiento, es decir, con conocimiento, se llenan los cuartos de todo bien preciado y agradable. ¿Se llenan qué? Los cuartos. ¿De quién está hablando? El corazón. Del corazón. Entonces, volvemos. Con sabiduría se edifica la casa, con prudencia se afirma y con conocimiento, ¿verdad? Que está ejemplificada en el cuello. Con Dad se llenan los cuartos. El pensamiento baja y se llenan los cuartos. ¿Cómo se dice cuarto en hebreo? Ahí está. Heder. Heder. Los cuartos son la cama del corazón, las emociones del alma. ¿Cómo se dice cuarto en hebreo? Heder. Es una Het, la octava letra, una Dalet y una Resh. Heder. ¿Sí? ¿Sí, mi amiga? Heder. Y es el acrónimo de Gesed, Din y Rahamim. ¿Me explico? ¿Uriya? ¿Heder? ¿Sí? Aquí está. Como dice Matateo 23, dejaste lo que me es grava de la ley. Misericordia, justicia, son las emociones principales. Las emociones principales. Gesed, Din y Rahamim. ¿Qué significa? Bondad, justicia y misericordia, que son las tres emociones primarias del alma, la conciencia interior del conocimiento. Llenos están los cuartos de vida, como el alma del cuerpo. El Zohar es una parte interesante porque cita en este nivel de edad, es conocido como la llave que incluye 6. La llave que incluye 6. La llave de edad abre 6 cámaras del corazón y los llena de fuerza vital. Cada una de las 6 cámaras, cuando se llenan de conocimiento, nos insinúan una dea. La gematría de conocimiento, en hebreo Da'at, lo pueden ver ahí al fondo, es 474. Da'at. Entre 6 es 79 y es la gematría de la palabra Dea, que significa actitud. ¿Sí, mi hermano? De ahí se aprende que el corazón tiene 6 cuartos. Sí, entonces, acá que se quedó. Bueno, a ver qué pasa el comercial. Entonces, vamos a retomar cómo sabemos que el corazón tiene 6 cuartos. ¿Cómo sabemos que el corazón tiene 6 cuartos? Está basado en la palabra
conocimiento, que en hebreo se dice da'at. Y la gematría, es decir, la suma de las letras de la palabra conocimiento es 474. Entre 6 da 79, que es la palabra rea, que significa actitud. Esto es lo siguiente, mis aquí. Cuando se hablaba de Israel, era un pueblo de duras cerviz, una mala actitud, ¿verdad? Como nuestros hijos. Te toca lavar los platos, Uriya, y la actitud es, sí, ¿verdad? Así. Pero si dice, no, le toca a Itana. ¿Por qué yo? Ya van varias veces que me toca a mí. Y así sucesivamente, ¿verdad? Es un ejemplo, no que sea así, Uriel. Ahorita no dice, ahorita que llegue mi mamá lo lava. Fíjense. Entonces, una buena actitud, Misajim, una muy buena actitud se ocupa. ¿Saben por qué? En los escritos nazarenos está escrito en Revelación 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, se abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿En cuál puerta está ahí? ¿Verdad? Pero si no quiero abrir la puerta, no va a entrar. Ahí es el famoso dicho: por aquí le entra y por acá le sale. ¿Verdad? No abre el corazón. Por aquí le entra y por acá le sale. Basado en esto, mis ajín, déjenme comentarles lo siguiente. El corazón. Ese es el punto. Basado en Devarim, Devarim 30:14, Deuteronomio 30:14. ¿Quién lo tiene? Devarim, Deuteronomio 30:14. ¿Qué dice? Dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Ok, muy cerca de ti está, esta cosa está muy cercana a ti, en tu corazón, en tu boca y en tu corazón, para que la hagas. Muy cerca está de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la hagas. Es decir, sí. Es más, no nada más los lavo. ¿Qué más? Sí. En tu boca y en tu corazón, para que la hagas. Rápido y de buen modo. Ajá, ¿verdad? Con diligencia. Segundo paso. En tu boca y en tu corazón, para que la hagas. A primera vista, la declaración de que esta cosa está muy cercana a ti, voy a leer una porción del libro del Tania, de Shmuel Lian de Eliadí. La declaración de que esta cosa está muy cercana de ti, en tu corazón, parecería contradecir nuestra experiencia, y la Torah es eterna. No resulta una cosa muy cercana modificar el corazón, ¿verdad? No resulta una cosa muy cercana modificar el corazón y llevarlo de los deseos mundanos a un sincero amor a Hashem. De hecho, el Talmud pregunta: ¿es acaso el temor una cuestión pequeña? Además, nuestros sabios también dijeron que solo los justos tienen control sobre sus corazones. Y si no tenemos control, ¿qué somos? Beinoní, ni frío ni caliente. Si no tenemos control sobre nuestro corazón,
Si no tenemos control sobre nuestro corazón, quiere decir que somos reactivos. ¿Cómo decía el Proverbio 18? ¿Mande? El tonto no se aferra al entendimiento, sino a lo que surge de su corazón. Es reactivo. Pero cuando va a dar, el cerebro ahí sí actúa. Porque dice, no, mejor nos está engañando. En realidad no necesita y tiene un carrazo, una casa. ¿Sí me entiende? Ahí sí el cerebro entra. Pero cuando hay una situación que nos saca de nuestro confort, entonces somos reactivos. Sale lo que hay en el corazón. Lo que en muchos años se ha acumulado en 6 cuartos. En 6 cuartos, imagínense. Por eso los escritos nazarenos dice, aquí yo estoy a la puerta. Déjenme entrar y aprendan. Déjenme entrar y aprendan, comprendan. Y por lo siguiente, miren, vamos a analizar esta parte. Ahí en Devarim dice, para que la hagas, indica las palabras cercanos en tu corazón, se refiere a un amor que solo lleva al cumplimiento de los mandamientos, que es el deseo oculto del corazón, aun cuando no arde manifiestamente en su corazón, como un fuego llameante. ¿Qué significa esto? Hay un midrash muy interesante basado en el Salmo 24. Dice, de Adonai es la tierra y su plenitud, el mundo en el que él habita. ¿Quién subirá al monte de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón. Limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. ¿Quién subirá? Esos. Ni jurado con engaño. ¿Han hecho algún juramento? 24:1 en adelante. ¿Han hecho algún juramento? Bien, se me saqué que habrá una. La palabra juramento está incluso ligada con las mismas letras de Shavuot, semana, Shavuot, semanas. ¿Juramento y promesa es lo mismo? Promesa, no, son diferentes. Juramento, promesa. Incluso promesa está ligado a una costumbre. Por ejemplo, si Mijael acostumbra a que cada determinado día, como por ejemplo todos los miércoles pasa una señora que necesita y cada vez que pasa le da una sedacá, pero pasa todos los miércoles y yo los miércoles pues no decide salir porque ese día pues está enojado con X, le hizo enojar su trabajo. Es un ejemplo. Pero la costumbre se hizo una promesa. ¿Sí me entiende? Entonces la persona se va a ir triste. Porque cada vez que pasaba ya lo estaba esperando ahí. ¿Me entiende? Prácticamente. Es un ejemplo. Así que cuando es constante, se tiene que aclarar, mis Akiner. También tengan cuidado con eso. Tienen que aclarar. Miren, no siempre voy a poder, ¿verdad? No siempre voy a poder. Cada vez que tengo oportunidad, va a ser bienvenido y Baruch Hashem. Pero no siempre se va a poder. ¿Sí me entienden? ¿Sí, me? Entonces, se puede decir, More, que eso es malo, independientemente, aunque yo no le haya dicho a la persona, pero si yo lo decidí en mi corazón, darle cada vez que paso, eso es malo tanto como para mí. Sí, si lo deja. Sí, claro, si lo deja de hacer. Porque, si no lo clava. Hay una persona, More, que está precisamente ahí existe por 1:16, una señora que está en
en silla de ruedas y periódicos. Entonces, Ahí por la Real de Oro. ¿Ande? En la pura esquina del pollo, del Sí. pollo felino, que Entonces, precisamente lo que está dando ahorita, cada vez que paso, antier pasé, y cada vez que paso, le doy acá. Entonces, al día siguiente, vuelvo a pasar, y precisamente lo que usted menciona, que lo del cerebro, que viene así como que a la voz me dice, bueno, ya le diste ayer. Pero digo, no, yo después me dije a mí mismo, en mi corazón nació de decir, darle porque está ahí. Hice y le volví a dar. Entonces precisamente hace rato en la mañana, o sea, ya la señora como que ya igual también me tiene ubicado acá. Ahí vienen ahora. pero sí, vea. Sí, y hace rato que pasó, que me volví a pasar, la señora como que se me quedó viendo diciendo como que este es el que pasa y el que siempre es el que me da, y hace rato que pasé pues ya no traía y nada más como que se me quedó viendo sin el reconoció que siempre paso y le doy, y hace rato sí pude sentir eso. Sí. Pero sí ve. Sí. Sí ve, Sí. Ya, bueno, ya no le ayuda que se sienta mal. No, porque yo también lo... Ándale, ya salió. Yo ya sé cuál la señorcita es. Y yo, pues se me hace triste que va con su sillita de ruedas y enseñando el periódico. Yo no le pongo el récord, no le doy el periódico yo, pero sí le da... Y agarra el periódico. No, agarra el billete y como que lo mira así de ladito. Por eso sí, yo pensé que no miraba. Sí mira. Me está haciendo trampa, ¿no? Pero sale del corazón. Bueno, Porque ya está mayorcita. entonces, mis aquí, Lleva su currículum, sí. basado en lo que estamos leyendo de Barín 30, para explicar claramente esta sección, porque esta cosa está muy cercana a ti, has de reconocer con certeza que incluso la persona que solo tiene una limitada capacidad de comprensión de la grandeza de Shem no tiene corazón para comprender la grandeza de Kadosh Baruj Hu, de lo grandioso que es. Esto es por lo siguiente, mis aquí. Esto es por lo siguiente. ¿Han analizado los malas cualidades o malos hábitos que tienen? ¿Mande? Claro, porque la vergüenza, veíamos, únicamente se ve ¿desde dónde? Desde afuera, o que nosotros la veamos desde afuera, porque desde adentro no la podemos ver. Desde adentro estamos bien, ¿no, mi amiga? Es más, tenemos los argumentos necesarios, completamente necesarios. Aquí hay por citar algunos, irrealistas e inaccesibles. Irrealistas e inaccesibles. Aquí en la Keila, Derek Elohim. Caprichosos. ¿Irrealista no es que no ves la realidad o como que nomás sueñas o qué es irrealista? Irrealista. Ahí voy. Israelita no. Israelista. Las personas podemos tener una sensación de irrealidad como consecuencia de la ansiedad.
Se trata de una alteración de la percepción del mundo que aporta unas vivencias marcadas por el miedo y la angustia. ¿Mejor, Ruth? Sí, bueno, estaba buscando. No me está oyendo. Perdón, lo estaba buscando. Las personas podemos tener una sensación de irrealidad como consecuencia de la ansiedad. Se trata de una alteración de la percepción del mundo que aporta unas vivencias marcadas por el miedo y la angustia. Uno de los sentimientos que experimenta de un modo habitual una persona que sufre ansiedad es la de no tener control sobre la realidad, al sentirse desbordada por las circunstancias externas. El plano real se muestra a través del universo material observable y visible. A su vez, el ser humano también tiene un universo emocional y afectivo, que es real, pese a que los sentimientos no pueden observarse ni cuantificarse en cantidades. Es decir, que genera algo que no es real y piensa que está todo bien, pero a lo mejor la esposa le está diciendo, no, tú crees que todo está bien, pero no anda bien la cosa. ¿Sí me entiende? Dígame que sí. En mi rancho le dicen sueños guajiros, eso no es... Le voy a decir qué más hay aquí. Hay aquí ají, hipersensibles. Como dicen, ollitas de... Calabacitas tiernas. Sí. Hipersensibles. Hay aquí ají, impacientes, impulsivos, egocéntricos. Hay aquí superficiales, hay un término que no quiero decir, pero hay también perfeccionistas, mezquinos y críticos. Hay frívolos, superficiales e indecisos. Pero tienen lo bueno, tienen algo bueno que está en su corazón. Dentro de esos 6 cuartos: diplomático, justo y objetivo. La contraparte de frívolo, superficial e indeciso. Es un ejemplo de todo lo que hemos guardado en varios años. ¿Mande? Somos una comunidad de 10. Una comunidad de 10. De 10. A sus ojos. Sí. Entonces, dice aquí, basado en esto, que el corazón tiene 6 cuartos y el tonto reacciona de acuerdo a lo que hay donde en su corazón. Eso quiere decir que es una persona reactiva. Inmediatamente reacciona a lo que hay guardado en 6 cuartos durante muchos años. Quiere decir experiencia acumulada, ¿no, mi amiga? Muchos años. Viene una circunstancia, inmediatamente lo que está ahí sale a flote, inmediatamente. Lo que hemos tratado de aprender un poco, mensajeros, a través de los escritos nazarenos, es a abrir esos cuartos, tratar de abrirlos para poder limpiarlos. Y les voy a mostrar una de las llaves. Ya la conocen todos. ¿Cómo se dice llave en hebreo? Llave en hebreo.
Isaías 22, 22. Yeshayahu. Sí, ¿qué dice ahí? Y yo le daré la gloria de David, y no habrá nadie que hable contra él. Pondré la llave de la casa de David en su hombro. Nadie cerrará lo que él abra, nadie abrirá lo que él cierre. Voy a poner el verso 22 para que vean ese texto. Ve ahí. Aquí está. Una pena. Ay, no la puedo cerrar. Bueno, ¿sí le alcanzan a ver ahí? La llave. ¿Saben cuál es la gematría de esa palabra? Yosef Ben Jacob, de la palabra llave. Ahora se lo pongo pues. Pero mire, ahí está, Apetá. La llave. 528. La gematría de la palabra llave, que está escrita ahí en Isaías 22, 22, es 528. ¿Sí, acuerdo? 528. Esa misma palabra, Haalef Bet, también suma 528. Y el título del Salmo 9. Revelación 3:7. Escribe al ángel de la Keila de Filadelfia, el Kadosh verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre, dice estas cosas. El que tiene la llave de David. ¿Saben quién tiene la llave de David? El Mesías. El Mesías. El Mesías tiene esa llave. Por eso el profeta, el que tiene la llave. Y ya para terminar, porque nuestro jorro ya me ayuda a leer Romanos 10, por favor. 10. Hello. Verso 6 en adelante. Además, la justificación basada en la confianza dice: no digas en tu corazón, ¿quién ascenderá al cielo? Esto es para hacer bajar al Mashiach. ¿Quién descenderá al Seol? Esto es para levantar al Mashiach de los muertos. Mas, ¿qué dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esto es, la palabra acerca de la confianza que nosotros proclamamos, a saber, que si confesaras públicamente con tu boca que Yahshua es el Adón y confiaras en tu corazón que Yahweh le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón uno permanece creyendo y entonces continúa hacia la justificación, mientras con la boca uno permanece dando testimonio público
y continúa hacia la salvación. Gracias. ¿Notaron, Isajín, qué verso citó Saulo de la Torá? Sí, Deuteronomio 30, El que leímos hace rato aquí en el libro del Taní. 30, 14. Confesar primero con la boca y luego con el corazón. Primero con la boca y luego con el corazón. Pero citó las mismas palabras Saulo que Devarim, las mismas palabras. Por eso estamos haciendo una comparativa. No nomás, aparte de esta comparativa que hizo Saulo, no nada más eso, sino tocamos el punto, Isajín, de que todo lo que ha transcurrido en nuestra vida baja el corazón, pero está cerrado. Hemos visto en otras clases que los nombres del Yetzer Hara son variados. 8. Y uno de ellos es el viejo hombre, que tuvo que haber quedado con aquel juramento, haber quedado ahí en las aguas. Pero también, ahora sí que lo resucitamos al tercer día. No. El tercer día lo resucitamos y ahí está el Yetzer Hara. Y otra vez el mismo círculo vicioso, porque el corazón sigue lleno. El consejo entonces, de acuerdo a los escritos nazarenos y lo que hemos estudiado, es el siguiente: boca, corazón. El único que tiene la llave para conectar mente, corazón, es el Santo Maestro. El que tiene la llave, solamente necesitamos actitud. Vea. Porque si no estamos, se me fue la palabra, se me fue la palabra. No, estamos reteniendo todos sus pensamientos ahí. Cuando te pasa algo y no lo expresas, lo estamos manteniendo ahí constantemente. Lo estamos conteniendo, nada más. En cualquier momento, una de las puertas se abre y es un caos. Porque no hemos llegado a ese estado de conciencia divino en el que ponemos al Eterno enfrente de nosotros. Porque seguimos siendo reactivos. Y si en este caso esta información no hace que nos autonolemos, quiere decir que no ha bajado y no se ha introducido una de los cuartos. Cada vez que vayan a actuar reactivamente, esta conciencia divina tiene que darles el parpadeo. Inmediatamente, un mal pensamiento, una mala acción, una mala palabra, tiene que darles la pauta. Si no, quiere decir que no hemos avanzado. Hay un No hemos mecanismo avanzado. para poder Dígame. hacer el cambio, porque pues cada Shabbat ¿Sí? recibimos conocimiento. ¿Sí? Pero ¿por qué no se ha hecho una reacción inconsciente, por decirlo así? Sí. ¿Por qué seguimos reaccionando con nuestro pasado? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hemos generado la nueva conciencia. Y Exactamente. la nueva conciencia se genera a través de cambiar los pensamientos o actitudes pasadas. ¿No? Sí. Entonces, amables, si somos reactivos, ¿cuál es lo contrario a Proactivo. proactivo? Digamos, quien maltrata
quien maltrata, quien dice malas palabras, sabe antes de decirla que la va a decir. Sí, pero no lo está pensando porque es reactivo. Sí, entonces, Antes de, tiene que... Pero, ¿cuál es la recomendación Proactivo. para hacer ese cambio que se necesita ya? Porque ya tenemos, por ejemplo, nueva conciencia 5 divina. años. Sí. Van a pasar 6 y... Miren, mensajín, hay una palabra interesante. ¿Alguien de ustedes de repente se les ha perdido las llaves del carro? ¿No las encuentra? ¿Se han preguntado por qué? Porque no tiene el hábito de colocarlas en el mismo lugar. Sí, son malos hábitos. No, hombre, porque Bueno, la persona está distraída y no se da cuenta. en un estudio, mensajín, en un estudio psicológico, aprueba a muchas personas. Dice que una de las razones es porque la interfase en nuestra mente se desconecta porque en realidad no quieres ir a trabajar, no quieres recordar que ahí están las llaves para irte a trabajar, no quieres ir, inconscientemente. O a propósito. Por eso Entonces, sirven. esa es una de las razones por qué se nos olvida muchas veces dónde están las llaves y dónde dejé yo las vi aquí. Inconscientemente no quieres ir. Pero ese es un ejemplo de una llave. Pero en una plática, en una discusión, se nos olvidan muchísimos mandamientos. Entre ellos la Shonara. Y hay una razón entonces por qué se nos olvida tantas cosas. No nos acordamos de estar hablando mal de alguien, por ejemplo. De no hacerlo. ¿Sí me entienden? Memoria, la memoria. Pero para hacer cuentas, no, fíjese, no memoria de calculadora. El hombre debe adoptar, desafío entonces, este rasgo de la memoria. ¿Por qué? Si alguien le confía un secreto y le pide que no lo divulgue, recordará su recompensa y no lo descubrirá. Si recibió del otro un préstamo de dinero o algún objeto, recordará la suma exacta que le prestó para reintegrarla en su totalidad. Y quien posee muchas ocupaciones debe tratar de no obtener dinero en préstamo o recibir objetos prestados, pues sus ocupaciones le harán olvidar reintegrarlas, etc. El mismo Eterno observó sobre la memoria. Está dicho: cuídate de no olvidar a Hashem tu Eloheja y dejar de cuidar sus preceptos, sus leyes y sus decretos. De Barín 5:11. Cuídate de no olvidar, porque si los olvidas estás actuando reactivamente. Todo lo que hay en el corazón está saliendo ahí, porque te estás olvidando de muchísimos preceptos. De repente no te vengarás y sale ahí, y están saliendo porque te olvidaste de muchas cosas. Y si esto es algo sumamente grande, recordar a Hashem en todas las acciones, y así lo expresó David Hamelech, la toma de conciencia divina 16:8, puse a Hashem ante mí siempre. Por eso el Jajam Chaulo decía que tenía una conciencia limpia delante de los hombres y delante de Hashem, porque cuidaba sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. No tenía temor de nada. La memoria entonces es una condición reactiva constantemente, porque si no se nos olvidan muchos preceptos y se nos van a olvidar porque estamos acostumbrados a acumular nuestro confort durante mucho tiempo. Pura basura, exactamente. Es la época más difícil. Y no queremos deshacernos de ello. Como empezamos a hablar desde el principio, tengo que ir a trabajar, pero no me siento bien. De todas formas,
Uno está por encima de su cuerpo y vamos a trabajar, pero el hijo se siente mal y no va a la escuela. Imagínense ya grande, tampoco va a ir a trabajar. Pero nosotros nos acostumbraron, vas a trabajar. ¿Sí? O sea, aquí no hay de dos cosas. Aquí o trabajas o trabajas. Ah, ¿eso querías? ¿Que andas comiendo? No. El trabajo es salud. Pero no, ahora nuestros hijos se sienten mal y no, y el doctor y un justificante. No, la memoria es una condición superior y en ella se contienen todos los preceptos. Por ejemplo, ¿verdad? El tzitzit. Y recordarás todos los preceptos del Eterno, los cumplirás para recordar y cumplir todos mis preceptos. Será señal como una señal en tu mano, etc. ¿Qué tenemos que recordar? ¿Qué tenemos que recordar constantemente para ser proactivos, mi Micael? ¿Qué tenemos que recordar? ¿Cuál es nuestro propósito de venir aquí? ¿Cuál es nuestro propósito de venir aquí? Sí. ¿A este plano físico o a la Keila? A la Keila, básicamente. Porque una vez que sales de aquí, al parecer se olvida cuál fue el propósito de venir aquí. Entonces, voy a decir una palabra mala, pero no debo de decir. Pero sí la pensó. Sí, pero es que eso es un mecanismo que no se puede evitar. Sí, porque es la forma en que puedes cambiar de tu vieja naturaleza a tu nueva naturaleza. Okay. Aceptando tus pensamientos. Haciéndote a tus pensamientos. Yo reacciono de tal manera. Por ejemplo, se atraviesa una persona en el carro. Sí, y hace poco me recordaba a alguien. Ay, fíjese que últimamente salgo en el carro, no yo, bueno, y parece que les digo, métanse. Y no. Inmediatamente puse delante del Eterno, delante de mí. Es para mí. Pero la reacción sigue estremeciendo el cuerpo. Claro, porque es una adicción que ya está en las células. Y que va de menos a más. Sí, pero es contrarrestable siempre y cuando seas consciente de que está pasando. Sí, porque la experiencia, cuando ya eres parte de la experiencia y ya no satisface esa emoción, se hace más. Así es. Porque te haces adicto. Se hace adicto y necesita más emoción. Sí. Porque ya te hiciste parte de esa experiencia. Lo mismo sucede con todas las emociones en un punto en que no estoy de acuerdo o X. Sí. Por eso, Misajín, la primera parte es la memoria. Abrir esa puerta del Santo Maestro. Ahí está tocando constantemente, tocando el Santo Maestro. Mira, Mijael, David, Daniel, Eliezer, Jacob, estoy tocando. Escúchenme. Sin embargo, Misajín, nos cansamos. ¿Se han cansado? ¿Se han cansado de alguna ocasión? De luchar. Sí, por ejemplo. Es fácil salir por la tangente y decir, ¿sabes qué? Ya no voy a trabajar, o mejor hago otra cosa. Me voy a Canadá. No, eso es otra cosa. Es fácil. El Santo Maestro pues no fue así. A pesar de que sabía dónde iba, soportó. Y era tan fácil decir, simplemente ya no. Sencillo. Pero nosotros nos cansamos constantemente. Es decir, si tengo que subyugar a mi ego, pues lo puedo aguantar después de un problema
En el trabajo con mi pareja lo puedo contener un mes y vuelvo otra vez a lo mismo que era antes. Es decir, nomás dura un tiempo en lo que se apacigua la cosa. Una astucia impresionante. ¿Verdad, mi jefe? O sea, nomás un ratito en lo que se calman las aguas, ¿verdad? La tormenta. Y otra vez. A mí mi esposa cada rato me dice, no, si nomás te dura, ahorita estás lavando los trastes, ¿no? Pero ya que te olvide ya. Otra vez me los dejas, ¿verdad? Mejor cano. No, pues aquí sí pasa, se olvida uno, se le va la memoria a uno. La primera cosa es recordar es cómo el Eterno, bendito sea, nos creó de la nada. Es lo primero que hay que estar recordando. Segundo, recordar el favor que Hashem nos concede, la integración física. Tercero, recordar la gracia de Hashem que nos concedió inteligencia y entendimiento. Cuarto, se debe recordar la bondad de Hashem de concedernos la sagrada Torah y enseñarnos. Quinto, recordar la piedad de Hashem tuvo al hombre de entregarnos la Torah y un rey, el Mashiach. Sexto, tiene que recordar si de alguna forma está transgrediendo la voluntad de Hashem. Como principio. Porque si la memoria se nos va, seguimos siendo reactivos. Si estas formas de recordar, de tener memoria constantemente, no las integramos a esos cuerpos, entonces, mis hijos, como dicen los maestros, a jodes lobby, ya no, pues más bien a calentar silla, ¿verdad? No los deja. Fíjense. ¿Cómo lo hacemos? Unos consejos, ¿no? No, es que cuando van y no hacen nada, hago equipos, pero por tierra para los demás y pues la vuelta lo tienen que hacer. Bueno, vamos a hacer equipos. ¿Verdad? Así que sí. Paciencia. ¿Verdad? Hay almas, no pequeñas. Hay una razón por lo que actuamos así. Exactamente. Muchos años de experiencia acumulados por las circunstancias. En la ley de la selva, Misajín, hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido tantas cosas que se acumularon durante años ahí. Son cosas nuevas. Por eso dice. Sí, En la selva, en la vida, sí, exactamente. en lo regular. Sí. Obviamente nos dio identidad estar ahí. O sea, el conejo sabe que es un conejo. El leopardo sabe que es leopardo. Ya tiene una identidad en esa ley. Imagínense el conocimiento de la Torah. Un estatus en esa ley, en esa selva. Un león te come vivo. ¿Cómo llegamos? Lo que va a salir de ti es lo que va hacia adentro. No hay otra. El punto Dice, es que no llénate nos... de lo bueno, de lo Sí. puro, de lo que es de buen nombre. Realmente, Sí. si sale eso de nosotros es porque es más tiempo que nos llenamos de lo malo, Sí. de estar viendo televisión, de estar viendo, escuchando y viendo cosas que no son la Torah. Porque si realmente nos llenamos de lo bueno, de lo que es de buen nombre, va a salir eso. No hay más de que eso para mi forma de pensar, que realmente nos llenamos más de cosas negativas o de cosas que no nos edifican, por eso sale eso, independientemente de la vida que hayas vivido, de lo que tengan guardadas tus células ahí tatuado o lo que sea, de lo que tú te estás alimentando, eso es lo que va a salir de ti. Eres lo que comes. Exacto. Gracias. En síntesis. Entonces, familia, lo que se pretende es que seamos conscientes y tomemos una conciencia divina.
poner el Eterno delante de nosotros todo el tiempo, en cada circunstancia reactiva. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Sí, Jorge? Toda. Bueno, familia, vamos a terminar esta pequeña estudio y a ver qué le podemos proporcionar al Eterno. Oro, plata o cobre. Oro, plata, cobre. Lo mejor, de lo mejor, yo recuerdo siempre una familia cuando iba y compartía y decía, no, es que para los ajín lo mejor, o sea, es lo mejor, ¿verdad? Lo mejor. ¿Sí me entienden? Bueno, terminamos el sajín, que el regalo merecido de nuestra doña Yeshua Sadí, el amor de nuestro vino Melqueño y la comunión con su Ruach Caro sea con cada uno de ustedes. Que sigan teniendo un Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Estas palabras sean para refugio y Shalamá de todos los enfermos de la comunidad y las comunidades nazarenas que están esparcidas en toda la tierra y en nuestro pueblo, en Israel. Shabbat Shalom.